pasado, dedicado a la Virgen, en el que le pedimos que despierte nuestra alma adormecida. Posando levemente no ando, os pés da vida em mai lembra-me apenas as pombas tão amadas do Senhor, no manto imaculado de azucenas, e vou pelo mundo fora caminhando, nessa luz emissária de proteger, que vive tristemente procurando a forma mais humana de viver. Señora, teu sorriso magoado acorda nossa alma adormecida e faz sentir a dor del pecado, de toda esa maior da nossa vida. Señora, teu sorriso magoado acorda nossa alma adormecida. E todo protesao e caridade, se o rosto vai sorrindo a quem não vê, num gesto de carinho e de bondade, tocando mesmo aquele que não crê, e leves vou batendo tuas contas ao doce caminhar do teu andor. Em cada uma delas tu descontas as contas que devemos ao Senhor. Señora, teu sorriso magoado acorda nossa alma adormecida e faz sentir a dor del pecado, de toda essa maior da nossa vida. Señora, teu sorriso magoado acorda nossa alma adormecida. Hola a todos, soy María Ángeles Quesada, directora pedagógica del Colegio San Ignacio. Inauguramos por tercer año consecutivo las jornadas Talitha Kumi, unas jornadas que nacieron de una conversación sencilla entre profesores, pero con un deseo profundo de hacer llegar a nuestros alumnos la belleza de la vida. Un deseo profundo de gritarles que la vida merece ser vivida a lo grande, pero desde lo que les hace bien, desde lo que les hace crecer y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Estábamos convencidos de que teníamos muchos amigos alrededor que estarían encantados de venir y contar a nuestros alumnos su testimonio de vida, de hacerles el regalo de cómo se puede vivir a lo grande. El nombre de nuestras jornadas Talitha Kumi, tomadas del Evangelio de San Marcos, nos pareció que reflejaban este deseo de decir a todos: levántate, vive, no te pierdas esta vida que se nos regala, no te pierdas el proyecto que Dios tiene pensado para ti. No olvidaré el día en el que después de muchas horas de trabajo, muchos días, nos preparábamos para publicar toda la propuesta
de lo que iban a ser las primeras jornadas Talitha Kumi. Ponentes, talleres, distribución de horarios, aulas, pero alguien, ya muy tarde, entró en el despacho y nos dijo, a David Rubio y a mí que estábamos trabajando a esas horas, nos confinan, cerramos. Y aquí estamos. En ese momento no hizo falta mucho más. David y yo cerramos el dossier, nos miramos, sabíamos que volveríamos a intentarlo. Estamos ya aquí con la tercera edición de Jornadas Talitha Kumi. Unas jornadas que engarzan directamente con uno de los pilares de nuestro proyecto educativo, la vinculación de lo que proponemos a nuestros alumnos desde las distintas materias con la realidad. Esta es la clave, la realidad. Porque somos conscientes de que justo esta desvinculación de la realidad con lo que nos rodea, con Dios, nos lleva a elogiar de manera desmedida la autosuficiencia e independencia del individuo y no consigue dar respuesta a las grandes preguntas que tienen nuestros alumnos en el corazón. Cierro esta breve intervención agradeciendo de nuevo vuestra presencia. Gracias, Monseñor Munilla, por acompañarnos hoy. Os pido, por favor, que recéis por los frutos de estas jornadas que harán tanto bien a nuestras familias y en especial a nuestros alumnos. Gracias a todos. Muchas gracias, María Ángeles. Bienvenidos todos. De una manera especial le damos la bienvenida a don José Ignacio Munilla, obispo de Alicante, Orihuela, y que pues tiene la gentileza de dar este pistoletazo de salida de estas jornadas Talitha Kumi entre nosotros, nuestra comunidad parroquial San Ignacio de Loyola, este colegio San Ignacio de Loyola, y pues delante de los padres, de todos los que estáis vinculados de un modo o de otro a nuestra comunidad parroquial, para profundizar en esta propuesta de la Conferencia Episcopal, el Dios que es fiel a su alianza, este discernimiento también que ha marcado el trabajo de la Conferencia Episcopal en los últimos meses, para proponer al servicio del bien común una propuesta que realmente, como bien marca el documento, es abierta y sirva para un diálogo en este mundo plural, en este mundo pues, de tanto desconcierto que nos ha tocado vivir, y en donde pues, a través de estas circunstancias también Dios nos está llamando a nosotros pues, a dar pasos. Yo creo que don José Ignacio Munilla es una persona de lo más idónea y adecuada para hacernos profundizar en esta propuesta de nuestros obispos para la Iglesia que camina en España y para nosotros que caminamos aquí en Torrelodones. Él, pues ya 37 años de sacerdote, 17 de obispo, y con toda su experiencia también en el bregar, especialmente pues a través de los medios de comunicación, de Sexto Continente y de tantos lugares de los que pues muchos de nosotros le seguimos también atentamente, y que de una manera tan pedagógica está llegando a tantas personas. Hoy pues nos llega también a nosotros de manera directa y queremos pues escucharle con atención para luego también abrir un diálogo entre nosotros. Gracias, don José Ignacio. Pues muy bien, lo primero deciros que cuando he llegado y he visto pues, ese letrero de San Ignacio de Loyola me ha hecho mucha ilusión, porque únicamente me llamo José Ignacio, sino que soy hijo también de espiritual, ¿no? Pues de ese gran santo. Nuestra madre nació en un caserío muy cercano a donde nació Ignacio de Loyola. Pues mi vida yo creo que no la entendería, ¿no? sin ese referente tan grande para mí que ha sido San Ignacio, sus ejercicios espirituales. Bueno, entonces cuando he visto San Ignacio de Loyola estoy en casa, he dicho voy a jugar en casa, es lo que he pensado al bajarme del coche. Por deciros que estamos los obispos reunidos aquí en Madrid en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Solemos juntarnos 2 veces al año, por noviembre y por abril, ¿no? Y bueno, también por eso pues, agradezco que
me hayáis facilitado que en estas fechas pues, pueda estar obviamente con más facilidad, ¿no? Bien, deciros que fue en la anterior plenaria, en la de noviembre, donde los obispos allí pues, aprobamos este documento. Se aprobó en noviembre con aportaciones, correcciones, como siempre ocurre, ¿no? Porque ver a 70 obispos hablando allí es que es un espectáculo, ¿eh? Porque pues, todos hacen sus correcciones, sus aprobaciones muy interesantes. Además que para un obispo venir a la plenaria es muy interesante porque oyes a otros obispos hablar, opinar, y entonces aprendes de las matizaciones, de lo que dice uno, dice el otro, ¿no? Bien, había que coger, se aprobó el documento con absoluta unanimidad, ¿no? Y se tardó hasta enero en introducir todas las correcciones y ya salió publicado en enero. El documento tiene el título El Dios fiel mantiene su alianza. El Dios fiel mantiene su alianza, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere ser este documento? Bueno, pues es un instrumento, una reflexión que ayuda a hacer una lectura de la realidad, una lectura crítica de la realidad. La verdad es que la palabra lectura crítica podría parecer que uno ve llover detrás del cristal, como si yo veo lo que ocurre sin que yo me haya mojado, y eso no es verdad. Yo soy de los que suelo enviar diariamente un pequeño mensaje, ¿no? a redes sociales, y el que acabo de mandar hace un ratito pues decía que bueno, la lectura de la realidad no solo es hacia afuera, sino que también es hacia adentro, porque en el fondo tiene algo de autorretrato. Cuando decimos cómo está la cosa a la que está cayendo, hay que decir, estamos empapados, no estamos al otro lado del cristal, no, yo estoy empapado, aquí nadie está fuera de que esto le esté afectando. Por eso, cuando decimos lectura crítica, nos estamos implicando en esta reflexión que hacemos, nos estamos implicando en ella tanto en el diagnóstico como en la resolución. Decir que, como todo documento, que al final todo el mundo aportemos, siempre tiene una mano redactora, y quiero decir quién fue, porque esto es así, las cosas no funcionan en un sistema sanitario, las cosas son muy torpes. No sé si conocéis la anécdota de Pío XII, que dicen que dijo en una ocasión, mira, si quieres que una cosa funcione, tú nombra una comisión que sea impar, y si es posible de menos de 3. Entonces, siempre tiene que haber uno el que lo haga. Entonces fue don Luis Argüello, el actual arzobispo de Valladolid, que era secretario de la Conferencia Episcopal, y él es pues, el miembro de la comisión impar de menos de 3, ¿no? el que hizo fundamentalmente pues, el texto que luego los obispos pues, fuimos retocando, haciendo proposiciones, etc. Yo lo desgrané así capítulo por capítulo en Sexto Continente, en Radio María, y obviamente aquí pues, voy a hacer una exposición más breve, más concisa, pero bueno, sin tanto problema no me voy a tirar a la piscina, porque es que si no ya se me va a escapar la cosa. Bueno, vamos a ver. Creo que todos somos conscientes de que la famosa frase del Papa Francisco, ¿no? Que no estamos en una época de cambios, que estamos en un cambio de época. Pero es verdad que en los últimos años vamos a una velocidad vertiginosa, vertiginosa, que quizás nos estamos dando cuenta de eso ahora, ¿no? Por lo rápido de tantas cosas, ¿no? Por una batería de leyes que nos han dejado boquiabiertos, porque han sucedido muchísimas cosas en la vida política de España que si hubiesen sucedido hace 10 años se hubiese levantado la sociedad completamente, y ahora suceden montones de cosas casi sin que exista resistencia social ninguna, porque las cosas han acontecido de manera que hemos ido poco a poco anestesiándonos, tragando, eso es obvio, ¿no? Pues eso, creo que no hará falta, ¿no? Que haga todo un repaso de cosas, ¿no? La ley trans, la declaración del aborto como derecho humano, la negación de la patria potestad de los padres, entre tantas cosas, la imposición de una antropología en la escuela. Ayer mismo venía en el diario El Mundo, ¿no? Pues en esta implementación, ayer o antes de ayer, de la ley trans, resulta que los colegios van a tener la obligación de denunciar
a los padres que se nieguen, ¿no?, a seguir las pautas. Bueno, es una cosa increíble, ¿no?, que un colegio vaya a denunciar a los padres. Pero bueno, pero ¿esto qué es esto, no? Si nos llegan a haber dicho eso hace 10 años, no nos lo creemos, ¿no? Bueno, pero muchas más cosas que han ocurrido en la vida política. Pues de repente se despenaliza, ¿no?, del Código Penal de determinados delitos, pues para que se puedan continuar adelante con pactos a petición de los delincuentes, se despenalizan unos delitos para seguir poder gobernando. Cosas increíbles, ¿no? Cosas increíbles que han sucedido, y aquí estamos, O sea, aquí estamos. No parece que esto haya supuesto pues una catarsis, ¿no? Pues una imposición de pensamiento único muy grande, una cultura de la cancelación muy fuerte, en la que allí donde alguien, ¿no?, pues va a hablar, pues enseguida ya viene. Bueno, en esta ocasión aquí no hemos tenido nada, ¿no?, pero la última vez que fui a hablar a la autónoma, pues ya está, ya tenemos allí piquetes para que el obispo no hable aquí. Pero bueno, es una cultura de la cancelación increíble. Cuando yo pues era jovencito, entonces se llevaba aquello de: yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando distinto. Decíamos eso, ¿no?, cuando éramos jóvenes. Y entonces, ¿cómo ha cambiado eso desde esta cultura de la cancelación en la que estamos, ¿no? Pero quizás lo que es importante es ver cómo esto que nos parece que ha sido un cambio de última hora venía de atrás. Y no hemos sido suficientemente conscientes de eso. La crisis de la modernidad, ante la que no hemos tenido capacidad crítica suficiente, venía de muy atrás. A mí, por ejemplo, me ha impresionado mucho en un programa de Sexto Continente de Radio María ir desgranando los pensamientos de Chesterton, ¿no?, cosa que he ido haciendo durante bastante tiempo. Bueno, es que, claro, que Chesterton dijese aquellas cosas hace prácticamente un siglo, los años 20, los años 30, es increíble. Es increíble que hace un siglo él pudiese tener esa capacidad crítica hacia la modernidad. Pues claro, dice, pero entonces no, por Dios. Sí, es que quizás nuestro error es no habernos percatado de esta crisis hasta que ya se han desencadenado las últimas consecuencias, ¿no?, sin habernos percatado de que todo esto pues se estaba gestando porque en el fondo había un problema de fondo, y el problema de fondo es, bueno, pues un giro copernicano, en el que se construye una sociedad que olvida a Dios, y que pretende ser antropocéntrica, que excluye a Dios de la vida pública. Es una construcción de la sociedad sin Dios. Claro, y de ahí se van desencadenando todas las cosas, ¿no? Esa construcción, ¿no?, de una sociedad sin Dios es un punto de partida del que se desencadenan muchas cosas. Por ejemplo, pues algo en lo que Chesterton es absolutamente insistente. Olvidarse de que existe el pecado original tiene consecuencias muy graves. Por ejemplo, dice él, lo dice con mucha gracia. Dice, a mí otros dogmas de la Iglesia pues me pueden costar creer, dice, pero el pecado original es que basta mirarse al espejo, dice, ¿no? Entonces dice, es que olvidarse de eso trae consecuencias muy graves. Por ejemplo, en la pedagogía, estamos en un colegio. Si en un colegio no tenemos en cuenta lo que es nuestra debilidad, nuestra fractura interior, ¿no?, tenemos un problema. Porque lo que ocurrirá es que si yo no identifico las huellas de ese pecado en mi vida, cuando pasará como está ocurriendo, que a mis heridas las llame pulmones y que empiece a respirar por mis heridas pensando que son pulmones. Pues no, son heridas, y usted, porque tengo una distorsión, no soy capaz de percibirlo, ¿no? Bien, lo cierto pues es que ahora nos echamos las manos a la cabeza viendo cómo todo este camino llevaba a la pérdida del sentido común. Pero de aquellas aguas vienen estos lodos, ¿no? Y claro, hay algo en lo que no se puede
no se puede ceder en absoluto, y es que Dios tiene que estar siempre en el centro de nuestra vida. Es que si quitas a Dios no queda ni el hombre, ¿no? Entonces este es el diagnóstico clave de este documento, ¿no? El Dios fiel mantiene su alianza. ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos? Bueno, pues lo he escuchado en esta pequeña presentación que se ha hecho al comienzo, ¿no? He escuchado una palabra clave, que es la palabra desvinculación. La palabra desvinculación, ¿no? El hombre se ha desarraigado. Primero se ha desarraigado de Dios. Después, si uno se desarraiga de Dios, se arraiga de su tradición, se arraiga de su historia. Es un hombre que no tiene una historia que ¿no? Es increíble que hayamos llegado a ver, por ejemplo, pues, el avergonzarnos de nuestra historia, avergonzarnos de ella, y luego incluso promulgar leyes de memoria, diciéndote lo que tú tienes que interpretar de la historia por ley. Pero bueno, es una cosa increíble que yo me avergüence de mi historia y que además después por ley se me diga cuál es la historia, ¿no? Se sustituya la historia por la ideología. En el fondo es como querer borrar la huella de Dios en la historia, obviamente, ¿no? Uno se desarraiga de la sociedad, de la cosmovisión del bien común, Yo suelo repetir mucho, los oyentes de Radio María yo creo que tienen que estar de mí ya hasta el cogote, de decir cómo hemos cambiado la palabra bien común por interés general. Ese es un cambio que te lo ha hecho un trilero sin que te des cuenta. Pero claro, cambiar bien común por interés general es un timo, porque claro, la palabra bien común supone que entre todos formamos una familia, somos un proyecto común, el que el bien del uno es el bien del otro, y el bien del otro es el bien tuyo. Existe, no puede existir una contraposición de intereses en la que hay un interés general que pretende ser el que sustituye, ¿no?, al bien común, un interés general en el que es el juego de las mayorías y de las minorías, el que no es que alguien tenga que sacrificar su bien porque eres minoría. Esa es una falsedad. Dios es bueno para todos y ha fundado un bien común para todos nosotros, ¿no? Y creemos en ese bien común, no una lucha dialéctica entre nosotros. Obviamente ese desarraigo después ha venido a la familia, al matrimonio. La desestabilización de la familia ha sido terrible, es la fuente principal de los males y de los sufrimientos. Si yo ahora preguntase, a ver, ¿quién me puede decir testimonios personales sobre cuánto se sufre en la familia por el desarraigo, por la desvinculación? Si es la fuente principal de nuestro sufrimiento, es la fuente principal, ¿no? Incluso también esa desvinculación pues ha venido hasta desvincularnos de nosotros mismos, de nuestra identidad, de nuestra antropología, de nuestro propio cuerpo, ¿no? De no aceptarnos a nosotros mismos, de no aceptar la propia naturaleza. Bueno, por lo tanto, la palabra es desvinculación. Es el diagnóstico. El diagnóstico es el de la desvinculación. ¿Qué ocurre? Que toda la realidad está conectada, está interconectada. Hay un párrafo clave de este documento, ¿no?, en el que dice: abordar los asuntos por separado y con criterios distintos nos despista y dificulta responder adecuadamente. Claro, es que la realidad está interconectada y uno tiene que hacer una lectura de realidad en la que vea que todo está interrelacionado, ¿no? Nuestra reflexión quiere ser católica, es decir, integral, integradora de tantos asuntos que al haberse tratado de manera aislada y a veces enfrentada hacen que no entendamos nada. Lo mismo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, dice en el número 34, sí, todo está conectado. Es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad. Claro,
todo está conectado, ¿no? Dice el Papa Francisco, dice este documento. Por eso la cosmovisión es muy importante, tener una cosmovisión. Por eso la doctrina social católica yo creo que es totalmente necesaria. Porque la doctrina social católica responde a una visión íntegra de la realidad, no solo parcial. Dependiendo de nuestras sensibilidades, es posible que haya personas, por ejemplo, ¿no? Pues en ciertos ámbitos políticos que igual tengan más sensibilidad hacia los temas de familia y vida. En otros ámbitos sociales, pues católicos se tiene más sensibilidad hacia temas laborales, hacia temas de cooperación internacional, y parece que en mi cosmovisión ética cada uno se va como especializando, ¿no?, en determinados campos en detrimento de los otros, pero que estamos carentes de una visión de conjunto en la que entendamos que todo está conectado. Hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura o de recibir la revelación de la Iglesia o la doctrina de la Iglesia. Dos maneras. Una primera es que yo, al leer la Escritura o al acceder al catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia, me siento identificado con algunos de esos aspectos, me centro en ellos, me centro especialmente en ellos, porque con ellos me identifico y paso rapidito el resto. Claro. Otra manera es, cuando me acerco a la Escritura, me acerco a la doctrina de la Iglesia, me fijo especialmente en aquellos aspectos con los que no soy tan connatural, no tengo tanta connaturalidad, con los que no me identifico tanto, porque son igualmente palabra de Dios, forman igualmente parte de la doctrina de la Iglesia, y me centro más en ellos, porque esa falta de identificación espontánea indica en mí pues, que tengo que ir configurando, ¿no?, configurando mi visión para que tenga una visión conjugada de todos los aspectos, ¿no? Yo no me puedo especializar en algunos aspectos con los que sé que me identifico, otros los dejo a un lado. La cosmovisión cristiana, desde la doctrina social católica, para tener una coherencia en cómo leer, hacer una lectura y cómo afrontar los diversos aspectos de la realidad, es muy importante. La desvinculación hace que parece que, dependiendo de la sensibilidad política de cada uno, pues a mí me va esto, me va lo otro, y parece que es la sensibilidad política la que al final, ¿no?, pues configura mis valores, en vez de ser la cosmovisión cristiana, la catolicidad, la que me da la visión íntegra de cómo se hace una lectura desde la revelación, ¿no? Pues bien, digamos, ante esa desvinculación, la clave está en que nosotros mostremos la verdad, la bondad y la belleza de la alianza. Por eso el título, ¿no? El Dios fiel mantiene su alianza. Frente a la desvinculación, ¿cuál es el antídoto? Alianza. Ya está. Es esto. Tú verás, ¿no? Frente a la desvinculación, alianza. Dios hizo alianza con nosotros. Entendemos la vida en clave de alianza. Muchos tenéis un anillo en la mano, ¿no? Yo también tengo un anillo. A mí me recuerda mi alianza. Soy un obispo, estoy casado con la Iglesia. Esos anillos, esas alianzas, nos recuerdan que entendemos nuestra vida en clave de alianza. En clave de alianza. Que tenemos que redescubrir esa alianza y entender mi vida desde esa alianza. Yo estoy casado con la realidad, con mi vocación. Dios nos ha dado a cada uno una vocación y estoy casado con ella, entregado plenamente, indisolublemente a mi vocación, ¿no? Descubrir la alianza de Dios con la humanidad, descubrir la alianza matrimonial, la alianza de las amistades, la alianza de las relaciones sociales, la alianza entre los pueblos, y descubrir que esa alianza nace de la fe trinitaria, que es la clave, ¿no?, de esa alianza de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la cual hemos nacido y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
y llevamos en nuestro ADN espiritual, llevamos esa vocación a la alianza, porque hemos nacido del Dios de la alianza. Hay una íntima unión, ¿no?, entre el concepto de persona, de matrimonio, de familia, de sociedad y esa imagen y semejanza que tenemos, ¿no? La desvinculación con Dios hace que al final no te entiendas a ti mismo, claro, es que no te entiendes. Uno cuando no sabe de dónde viene ni a dónde va, es imposible pedirle que dé lo mejor de sí mismo. Y tú, solamente cuando uno sabe, cuando es consciente de su origen y su destino, entonces es cuando le puedes pedir que entregue su vida en una vocación de amor. Si no, pues no puede pedir peras al olmo. Por eso, ¿no?, es tan clave, tan clave. Entonces, en este status questionis, ¿no?, pues veamos la realidad. Y por sus frutos los conoceréis, ¿no?, como dice la Sagrada Escritura. Nuestra sociedad está marcada, dice el documento, por 3 pasiones tristes. 3 pasiones tristes. La ira, la indignación y el resentimiento. Fíjate tú, asómate a Twitter, la gente está muy quemada. La gente está muy quemada. Y algunos que parece que son simpáticos y que son afables, van a casa y en casa están quemados. En el idioma vasco hay un refrán que dice, ¿no? Claro, en castellano no rima, pero bueno, más traducido del vasco al castellano es: en casa, dice, en la calle eres paloma, pero en casa eres lobo. A ver, algunos están quemados en la calle, otros están quemados en casa. O sea, es un signo de que no estamos bien, Hay una crisis muy grande de paternidad que caracteriza nuestro tiempo. Una crisis muy grande de paternidad, que quizás está en el origen de tantas heridas, Tengo por ahí una religiosa conocida que está en Lima, atendiendo a las prisiones y colaborando, ¿no?, en muchas una prisión que es grandísima, de tener miles y miles de presos, ¿no? Y contaba ella que llegó el Día de la Madre y tenía ella pues hechas postales para felicitar a la madre, Entonces ofrecía a los presos: ¿quién quiere una postal para felicitar a su madre? Bueno, se las quitaron de la mano, ¿sabes? Y luego llegó el día de San José y dijo ella: ahora no me voy a pillar los dedos, Preparó postales para felicitar al padre. Y entonces dijo ella: a ver, ¿quién quiere una postal para felicitar a su padre? Y dice: no me pidieron ni una. Y me quedé con todas las cajas que había preparado, ¿no? Entonces dice ella, me contaba ella, dice: es que se me abrieron los ojos a la realidad. Dice: aquí hay una crisis de paternidad tremenda, que está en el origen, que es consecuencia de esa desvinculación con Dios Padre, con esa paternidad divina, y de la cual después, claro, viene todo este desaguisado en el que estamos, ¿no? Una desvinculación tremenda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente es un tema a analizar y será complejo, pero también fijaros hasta qué punto toda esta ideología de nuestro tiempo nos ha metido en la cabeza, nos ha taladrado con la historia de que la tradición católica es un modelo de masculinidad heteropatriarcal y no sé qué cuántas cosas más, ¿sabes? ¿No? Pero qué bobadas. Pero que es increíble, ¿no? Hasta qué punto parece que un hombre hoy en día, es que lo que sabe es lo que no tiene que ser, pero no sabe lo que tiene que ser, ¿sabes? Entonces, claro, cuando uno no sabe lo que tiene que ser, sabe que no tiene que ser machista, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que ser, no? Entonces, claro, pues es un problema grave, ¿no? Grave de identidad, de antropología, ¿no? Fijaros que hace poco descubrí un pequeño estudio histórico que se hizo de cómo fueron los orígenes del cristianismo en los primeros siglos del Imperio Romano. Y resulta que hoy en día tenemos datos históricos contrastados, pero bien contrastados históricamente, para decir que el cristianismo se expandió en los primeros siglos, sin duda alguna, por vía femenina.
las primeras comunidades cristianas eran, sin duda alguna, eran femeninas. ¿Por qué? Pues porque el modelo que existía en el Imperio Romano de vejación hacia la mujer, etcétera, era tremendo, durísimo, y el cristianismo daba una imagen del matrimonio unido que redimía a la mujer de ese modelo vejatorio del Imperio Romano. Y entonces las comunidades cristianas comenzaron a estar formadas por mujeres, las cuales terminaban atrayendo al matrimonio, ¿no? Esa es la realidad. Y estamos cargando aquí con un San Benito absolutamente ridículo, que no tiene nada que ver con la realidad histórica, ¿no? Por lo tanto, creo que esa es otra consecuencia de esta gran herida, ¿no? He hablado de la quemada, de la indignación, pero de la crisis de paternidad muy grave, ¿no? Que hayamos llegado a entender como si la liberación de la mujer, la madurez de la mujer, entre en conflicto con la maternidad. La mujer necesita liberarse de la esclavitud de la maternidad, pues para poder crecer, para poder desarrollarse. Es una auténtica desgracia que tal idea haya penetrado a través de las corrientes feministas, ¿no? Que han hecho que parece que la mujer entre en contradicción con lo que más le dignifica, ¿no? Que es su propia maternidad. Bueno, decía que por sus frutos los conoceréis, y es obvio que estamos mal, y que los problemas de salud mental son muy graves, y que este humus de la desvinculación en el que vamos creciendo, pues es un caldo de cultivo adecuado, pues para que al final pues muchísimos sufrimientos y trastornos se estén desarrollando, ¿no? Y por ejemplo es increíble que España sea el país primero en el mundo de consumo de muchísimos medicamentos psiquiátricos, comenzando por los ansiolíticos y muchos más. España es el primer país del mundo en consumo y muchísimos trastornos psiquiátricos. Obviamente eso tiene que tener alguna causa, no hay efecto sin causa, ¿no? Solamente, ¿no?, un concepto de persona y de sociedad que apueste por la familia como la comunidad en la que el hombre es custodiado, en el que se revela y se comunica el amor y la vida, será capaz de revertir esta crisis sin precedentes. Redescubrir la familia es la única esperanza de la humanidad. Pero claro, una familia que no sea una familia que obviamente existe, la familia permisiva. ¿Qué se entiende por familia permisiva? Aquella que tiene, ¿no?, pues como única finalidad en su vida, como único objetivo, en que la gente se sienta bien, que no haya problemas y que en el fondo cada uno haga lo que le dé la gana. Una familia que renuncie, ¿no?, a la transmisión de valores, pues en pro de una especie de pacto de no agresión, ¿no? Y obviamente pues eso no es una familia, es una caricatura de familia. ¿Qué causas? Este documento habla de qué causas están en el origen, ¿no?, de esta gran crisis. Entonces, pues voy a hablar de 6 causas brevemente. Primera, que yo creo que es clave y determinante, la cultura del individualismo exasperado, caracterizado por el narcisismo. El narcisismo y el hedonismo están muy ligados, ¿no? Yo creo que es el narcisismo lo que más configura nuestra crisis antropológica. Es ese yo, la incapacidad de salir fuera de uno mismo, de amar a un tú diferente de ti mismo, la incapacidad de olvidarte de ti mismo, de sacrificarte y de entregarte para hacer felices a los demás. Ese narcisismo nos configura. Hemos conocido a personas increíblemente felices y olvidadas de sí mismas. Eso es maravilloso. Cuando ves a una persona así, dices, no, madre mía, yo quiero ser como este, que es una persona totalmente olvidada de sí misma
y que ha hecho, ¿no? Pues ha hecho de su vida pues, una donación para hacer felices a los que la rodean. Está súper feliz y es feliz, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura es incapaz de salir de nuestro yo y del sufrimiento del narcisismo, por la cultura individualista en la que estamos atrapados. Segundo lugar, ¿no? La segunda causa, el relativismo tan subrayado por Benedicto XVI, que en primer lugar nace cuando la verdad se presenta, ¿no? Es presentada como enemiga de la libertad. La verdad es enemiga de la libertad, cada uno tiene que construir una verdad a su medida, pero fíjate, ojo con el relativismo, porque luego el tiempo nos está demostrando que sí, el relativismo se invocaba hasta alcanzar el poder, pero cuando alcanzan el poder se acabó el relativismo. Ahora te impongo yo el relativismo, y esto es la dictadura del relativismo, ¿sabes? Decían que no querían la verdad objetiva, pero cuando alcanzan el poder, vaya que sí te la imponen, desde una dictadura de pensamiento único. Yo recuerdo, por ejemplo, que reivindicar la objeción de conciencia era un signo, ¿no? Era un signo de libertad. Pero hoy en día, precisamente, la objeción de conciencia es prohibida y perseguida. Oiga, usted invocó la objeción de conciencia hasta que tuvo la sartén por el mango. Cuando tiene sartén por el mango, se acabó la objeción de conciencia. Lo cierto es que el relativismo ha sido también una estrategia para el poder. La tercera causa de esta crisis, obviamente, es la ideología de género, ¿no? Que termina por dar un marco. Esta ideología termina por dar un marco a la deriva, que parecía que habían caído las ideologías, que había caído el marxismo. Yo me acuerdo que fui tan ingenuo que cuando cayó el muro de Berlín escribí allí un artículo del Diario Vasco de San Sebastián, un artículo sobre la caída de las ideologías, diciendo, bueno, las ideologías han caído en su momento y tal. Ahora lo leo y digo, pero qué ingenuo que era yo, por Dios. Qué ingenuo que era, ¿no? Me río, ¿no? Cuando yo escribí aquel artículo allá, por el año 89, 90, por Dios. Ha habido una metástasis de aquellas ideologías marxistas, y esa metástasis ha devenido en ser una ideología de género en la que casi además confluyen tanto el marxismo como el liberalismo, y que acaba siendo una ideología mucho más determinante, ¿no? en la que se pretende dar una visión, o sea, cambiar la concepción antropológica del hombre. Nunca se había pretendido llegar tan lejos, ¿no? Tan lejos, en la que la ideología política defina qué es el ser humano, ¿no? El género sería lo que uno decide ser por sí mismo, independientemente de lo que le es dado por naturaleza, ¿no? Ojo, que claro que en toda falsedad siempre hay algo de una verdad que hay que ser capaz de descubrir. En toda falsedad siempre hay alguna verdad, y es obvio que el magisterio católico reconoce que existe una dimensión cultural en la masculinidad y en la feminidad que hay que saberla educar adecuadamente. Claro que sí, ¿no? Pues es obvio de que ha podido haber también determinados modelos culturales en la que se ha podido hacer como incompatible con la imagen del hombre determinados servicios, y que es absurdo, ¿no? Identificar la masculinidad con el no llevar a efecto los servicios más humildes del hogar, por ejemplo, ¿no? Ridículamente, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es el absurdo de pensar que la dimensión biológica natural pueda ser ignorada o contradicha, ¿no? Que es lo que ocurre en la ideología de género. La cuarta causa es, según dice este documento, la cultura de lo provisorio, fruto del emotivismo. La persona inmadura se queda en los estadios primeros de la vida emocional, sin llegar a establecer una verdadera comunión interpersonal. El amor pertenece a la esfera de los sentimientos volubles y no a la verdad. Claro, eso hace... Claro, Chesterton era tremendo. Chesterton decía, no es el amor el que salva el matrimonio,
sino el matrimonio el que salva el amor. Decía Chesterton, tú fíjate, menuda expresión esa. Decía, ¿te crees tú que es el amor el que salva el matrimonio? Sí, pero el matrimonio salva el amor. Claro, tenía una visión en la que no era el emotivismo, el valor supremo, sino una voluntad, una determinada determinación, ¿no? Quizás hoy en día tenemos un gran problema antropológico, que es el hecho de que se contrapone la verdad y la caridad. La verdad y la caridad son una dicotomía antagónica, o entre la justicia y la misericordia. Pero es que en Dios verdad y caridad es una sola cosa, no son dos. Cuando Jesús le dice a aquella mujer, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, pues actúa en caridad y en verdad, ¿no? Sin embargo, en nuestra cultura nos queremos quedar con la caridad despreciando la verdad, y el que desprecia la verdad por quedarse con la caridad, al final no se queda con la caridad, no, se queda con una manipulación emotivista que no tiene nada que ver con la caridad, claro. Quinta causa, ¿no? La quinta causa, el materialismo. La cultura del consumo sin límites inclina a ver a las personas pues como productores y consumidores, y así es muy difícil de experimentar el amor gratuito. El hecho de que seamos la cultura del consumismo, eso nos configura mucho más de lo que suponemos. Por eso Jesús predicó la pobreza, habló de bienaventurados los pobres de espíritu. Por eso también se nos invita a la pobreza evangélica, porque sin la pobreza evangélica es muy difícil no entrar en esa desvinculación a la que nos referimos, ¿no? Al final el materialismo ocupa el lugar de Dios. ¿Qué es este lugar? El debilitamiento de la fe en Dios y la práctica religiosa. Eso que ha influido muchísimo. En estas décadas, poco a poco, la vivencia de la fe, la práctica religiosa, se ha ido poco a poco debilitando, y entonces Dios ha pasado pues, cada vez a ser más desconocido, ¿no? Y cuando el hombre no ora, si tú no tienes una relación fuerte con Dios, sin duda alguna, tu cosmovisión va a estar configurada no por el Evangelio, no por la revelación, sino por este mundo. Al final, pues tú eres de este mundo, no eres de Dios. Si el hombre no tiene una vida espiritual intensa, al final se mundaniza completamente. Entonces, todas estas causas son un poco soslayadas, son subrayadas, ¿no? En este documento para que hagamos una reflexión de qué manera nos han ido afectando. Luego dice causas legislativas, y se pone el documento a examinar una por una todas esa cadena de leyes, porque claro, hay que decir que también las leyes configuran también el pensamiento de un pueblo con el paso del tiempo. Ya sabemos que lo legal y lo moral son dos cosas distintas ya, pero con el paso del tiempo, la legalidad configura también la visión moral, ¿no? Entonces, desde la ley de divorcio express, la de eutanasia, matrimonio igualitario, la LOE, la ley de protección de la infancia, la modificación de la ley del aborto, la ley trans, la ley de nuevas realidades familiares, claro, son una batería de realidades que sin duda alguna acaban configurando, ¿no?, la cosmovisión del hombre. Bien, pero también vamos a decir lo siguiente. Vayamos ahora a mirarnos nosotros mismos, porque también el documento dice carencias eclesiales que puedan explicar esta gran crisis. Porque acaso nosotros, antes lo he dicho, si estamos pensando que la crisis está fuera de nosotros y que nosotros estamos al otro lado del cristal de la crisis, pues nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos. Entonces yo creo que la principal causa de la crisis a nivel eclesial es la secularización interna. Porque la secularización
se nos infiltra en el seno de la Iglesia. Y la palabra reforma, que forma parte de nuestra tradición, se le cambia completamente de significado. Porque ¿qué había significado en la palabra, en la historia de la Iglesia, la palabra reforma? De toda la vida de Dios. ¿Qué entendió Santa Teresa de Jesús por reforma? Pues mira, lo que entendió fue volver al origen primero de la pureza en la vivencia de la Iglesia primitiva. Y entonces Santa Teresa de Jesús dijo, a descalzarse, venga, descalzo, más penitencia, más oración, más ayuno, eso era reforma. Y nosotros por reforma entendemos que hay que reformarse, pues venga, aire acondicionado, a ver, claro, es que le hemos dado una vuelta a la palabra reforma. Es que la palabra reforma, que en la tradición de la Iglesia, en toda la vida de Dios, significó volver al amor primero y volver a la exigencia primitiva de la exigencia evangélica, nosotros la hemos hecho sinónima de mundanizarse. Y eso ha sido pues un pequeño desastre. También una mala comprensión del Concilio Vaticano II, como si el Concilio Vaticano II fuese una especie de apuesta por la mundanización. Pues no es cierto, en absoluto se puede extraer tal cosa del Concilio Vaticano II, pero es obvio que ha sido interpretado de esa manera. Nos hemos mundanizado, menos oración, menos penitencia, vivimos más cómodamente, al final vamos asumiendo el pensamiento del mundo, y ese es nuestro mayor enemigo, nuestra secularización interna. Y la Iglesia puede tener muchas obras en las que no se sabe muy bien en qué se distinguen de las obras que no son católicas. Uno dice, hay colegios en los que dice, ¿y este colegio de qué se diferencia del que no es católico? Pues bueno, no sé en qué se diferencia, Y esta obra de caridad que tenemos aquí con los pobres, ¿en qué se diferencia de otra obra de caridad que tienen unos que no son católicos? Pues no parece que se diferencie en nada, pues porque nos hemos secularizado internamente. Porque al final no es Jesucristo el hecho distintivo. Y entonces, creo que es nuestra principal autocrítica, que parece que hemos dejado a un lado a Jesucristo a la hora de pretender cristianizar el mundo. Y eso lo que ha supuesto ha sido que más bien hemos mundanizado el cristianismo en vez de cristianizar el mundo. La secularización interna es nuestro principal problema. Pero claro, también hay muchos más, ¿no? Y aquí en el documento, ya como me estoy pasando con la hora, voy a ir a aterrizar, ¿no? Pero bueno, aquí se habla, por ejemplo, de las carencias en la iniciación cristiana. Algo está funcionando mal cuando hacemos la primera comunión, o la gente se confirma y desaparece, diciendo, pues a ver, algo falla en la iniciación cristiana, porque más que iniciación es fin. Eso no es iniciación, tú, La carencia de la educación afectivo-sexual. Es obvio que la Iglesia históricamente, en cada tiempo histórico, ha incidido en la sociedad teniendo en cuenta las carencias que los estados han tenido, ¿no? En un tiempo la Iglesia hizo puentes para los peregrinos. En un tiempo la Iglesia, hizo hospitales. Quizás hoy en día, ¿cuál es la gran carencia social para que nosotros incidamos? Pues sin duda alguna, para mí es los centros de orientación familiar, que son un verdadero hospital de campaña. Los centros de orientación familiar, eso es clave y básico, y los cursos de enseñanza de educación afectivo-sexual. Es la incidencia más grande y más necesaria que tenemos en este momento, ¿no? Es así. Yo fui obispo antes de ser de San Sebastián, ahora soy de Angula Alicante, antes no fui de San Sebastián y antes no fui de Palencia. Y siendo obispo de Palencia, me acuerdo que el gobierno de Castilla y León sacó una ley de mediación familiar, y yo decía, menos mal, una ley de mediación familiar que nos ayude en este gran reto. Y cuando leo el prevenio de la ley, me doy cuenta de que el prevenio dice que esta es una ley para ayudar a que los matrimonios se separen de buen rollo, ¿no? Y dije, bueno, esto es posible, Y me acuerdo que pedí una cita con el consejero y le pregunté, oiga, ¿ustedes han hecho una ley
mediación familiar no para ayudar a quienes intentamos que los matrimonios se reencuentren, sino para ayudar a separarse de buen rollo a los que se quieren divorciar. Pero no sé, es que no se nos había ocurrido eso otro, no se nos había ocurrido. O sea, verdaderamente es la carencia que existe, ¿no? Creo que es la Iglesia Católica la que en este momento, en los centros de orientación familiar, aunque es cierto que nos hemos descubierto como un lugar clave y necesario, no hemos llegado a popularizarlos. Aquí no hay nadie que no sepa lo que es Cáritas. Vete a la calle. Cáritas sabe todo el mundo qué es, sea católico o no sea. Pero le dices a uno, ¿sabes tú lo que es un COF, un centro de orientación familiar? No tiene ni idea. Eso le suena a alguien que está muy metido en la vida de la Iglesia. Incluso si haces una encuesta de los que van a misa el domingo, no lo sabe ni la mitad. No hemos llegado a hacer de los centros de orientación familiar el lugar de primera línea en la que estemos plenamente familiarizados con ellos, en nuestros colegios. Todos los padres de un centro católico debieran de tener pleno conocimiento de lo que es un centro de orientación familiar. Tenían que tener la facilidad de acceder allí sin estar esperando a crisis ya mortuarias. Entonces ocurre así, que vamos ya cuando estamos muertos. Bueno, la carencia también de propuestas de verdad, bondad y belleza en el arte, en el entorno, eso es otra gran carencia, que nos lo tenemos que hacer ver, como se dice, porque el Espíritu Santo es creativo. Y sí que hay propuestas muy bellas, pero vamos, llaman la atención por ser pocas, ¿no? La carencia en la falta de acompañamiento en situaciones irregulares. Somos conscientes de que las situaciones irregulares, bueno, y las heridas, hay que acompañarlas. Existe una gran necesidad de acompañamiento. Yo puedo decir, por esa especie de observatorio que tengo en la Radio María, que la necesidad de acompañamiento es inmensa. La cantidad de correos electrónicos que entran pidiendo acompañamiento, y bueno, usted es imposible pedir acompañamientos pues por correo electrónico. Entonces tiene que buscarlo en su entorno. Es increíble la necesidad que hay de acompañamientos espirituales. Y yo me acuerdo, ¿no?, que cuando Jesús veía a la multitud sentía lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Deberíamos, ¿no?, todos de tomar conciencia de que necesitamos ser acompañados y acompañantes. Acordarnos de que las obras de misericordia es dar buen consejo al que la necesita, corregir al que yerra, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. O sea, las obras de misericordia suponen un acompañamiento entre nosotros, ¿no? Y por último, dice también el documento, carencia de compromiso público de los católicos. Que es cierto que los católicos en la vida pública están bastante ausentes. En la vida pública no existen liderazgos. Yo muchas veces al Señor le rezo porque nos dé liderazgos en la Iglesia Católica y en la sociedad civil. O sea, de católicos que a nivel eclesial Dios les dé la gracia de tener un liderazgo. Me refiero a obispos y me refiero a laicos y a religiosos, por supuesto. Y también lo digo en la vida pública. ¿Dónde están los católicos en la vida pública? Entonces creo que también son carencias eclesiales de las que este documento hace referencia, ¿no? Para concluir diciendo que nuestra propuesta está en subrayar, ¿no?, nuestra conciencia de que hemos nacido del amor de Dios Trino, que tenemos que redescubrir la antropología y la familia desde las huellas que en ella han quedado inscritas por ese proyecto de amor en el que hemos sido creados, subrayar cuáles son las propuestas prioritarias para el bien común y hacer una propuesta final de diálogo con la sociedad, tal como tú decías antes, ¿no?, que también este documento es una propuesta de diálogo para que hablemos de las cosas. Yo, por ejemplo, ¿no?, cuando ocurren cosas como estas que han ocurrido de que se la ley del aborto, la sentencia del Tribunal Constitucional y todo esto, en ciertas tertulias radiofónicas, no voy a decir nombres, ¿no?, pero bueno,
ciertas tertulias radiofónicas, yo me ponía frito cuando escuchaba, no hay que entrar en esas polémicas, porque aquí esto es una especie de intento de distraer la atención de donde están los problemas políticos. A ver, perdón, hablemos de estas cosas, abordemos los temas antropológicos, abordémoslos. A veces nos sentimos incómodos con los temas antropológicos y lo que queremos es únicamente hablar de conveniencias y de encuestas electorales. A ver, que nos importa un rábano las encuestas. Actuemos en verdadera conciencia de que tenemos que buscar el bien que está inscrito en la naturaleza y que en el fondo es un bien común para todos nosotros, ¿no? Bueno, por ello, os invito a que os podáis acercar a este documento. Está a vuestra disposición en la página web de la Conferencia Episcopal. El Dios fiel mantiene su alianza. Son unos 110 folios, unos 120. Pero creo de verdad que es un punto de arranque, un punto de partida para reflexionar qué nos pasa. Porque claro, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, que es bastante grave, que no sabemos lo que nos pasa. Claro, no tener capacidad de hacer un análisis de la realidad es muy grave. Claro, porque entonces ¿cómo abordas una crisis si no tienes capacidad de lectura crítica frente a ella, ¿no? Bueno, pues ahí os dejo, creo que es hermosísimo el título. El Dios fiel mantiene su alianza, diciendo, a ver, con la que está cayendo, Dios no se arrepiente de haber hecho su alianza con nosotros. Dios la renueva, como si este fuese el primer día, ¿no? Y te dice a ti y a mí que espera de nosotros, ¿no? Que llevemos adelante esta alianza que tenemos cada uno con nuestro anillo, con nuestra alianza, ¿no? Que la llevemos adelante, pues para que la alianza que Dios ha hecho de amor con nosotros pues la encarnemos y la continuemos hasta el final de los tiempos. Muchas gracias. Un poco de tiempo para el diálogo, que yo creo que puede ser rico. Joaquín está por ahí con uno de los micrófonos inalámbricos, por lo tanto levantáis la mano y os damos la palabra. Adelante. Ana Sagasti. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber venido aquí hasta Torrelodones. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que me lleva haciendo eco un poco toda la charla, que creo que lo has dicho al principio, ha sido sobre la masculinidad. Y llevo un poco pensando cómo un chaval joven como soy yo, que tengo 26 años, cómo tengo que afrontar mi masculinidad y cómo cree usted que tengo que afrontar mi vida. Y otra de las cosas que has dicho al final, que también me hace eco, es sobre el liderazgo. Y me gustaría un poco intentar analizar los dos puntos de vista de forma conjunta y cómo juntar esa masculinidad con ese liderazgo de un chaval joven como puedo ser yo. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que apuntas bien cuando has unido ambos conceptos, porque es obvio que también la masculinidad, la paternidad, son un punto de referencia en el seno de la familia en el que pues, los hijos buscan, especialmente el padre y la figura masculina, un referente de seguridad. Alguien que pise fuerte, ¿sabes? Alguien que pise fuerte, alguien que ayude a afrontar retos. Yo me acuerdo, pues, por ejemplo, pues, con nuestro padre siendo un chavalito, ¿no? Pues esa experiencia que tienes tú de ir con un padre al monte, de meterte en no sé qué sitio y de que con él pues has hecho algo de lo que te sientes orgulloso de haberlo hecho, porque has superado límites, ¿sabes? Superado límites, y luego volver a casa súper orgulloso y contarle a tu madre, hemos estado en no sé qué sitio y entonces salió no sé qué. A ver, esa experiencia viene como se están escribiendo últimamente algunos libros buenos sobre
precisamente en la masculinidad. Y en la Universidad Católica de Valencia se ha publicado un vídeo sobre la paternidad y la figura de San José. Esto ha sido el día de San José, el mes de marzo, el mes pasado. Muy bueno, que lo buscaréis fácilmente por YouTube, o sea, Universidad de Valencia. Lo hemos pasado en los grupos de WhatsApp de la parroquia. Bien, ese vídeo es bueno, muy bueno. Y ese vídeo os puede abrir una pista para cómo profundizar más en ese deseo que tienes tú. ¿Cómo busco yo esa referencia de la figura de la masculinidad? ¿Cómo busco yo esa referencia de ella? No, acércate a ese vídeo, y desde ese vídeo vas a descubrir también algunas otras propuestas que te pueden hacer crecer más, tomar conciencia en ese punto. Me alegro mucho de que te hayas sentido interpelado por ello, porque es una gran carencia. Y creo que la masculinidad y esa llamada al liderazgo están bueno, pues unidas, obviamente, tienen una gran relación. Y el tema de la paternidad y la importancia de San José. Yo personalmente he tomado últimamente la decisión de que ya no voy a hablar nunca de la Virgen María sin hablar de San José también. Voy a hablar de los dos siempre juntos. Es así, pues porque obviamente estoy convencido de que ahora mismo estarán juntos los dos y voy a hablar solo de uno. Voy a hablar también de San José. Voy a hablar de San José al mismo tiempo que de la Virgen María. Entonces profundiza en ello. Y ese vídeo que está recién publicado de la Facultad de la Universidad de Valencia, creo que te puede ayudar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su conferencia. Usted nos ha hablado del materialismo y yo quisiera saber qué opina usted. ¿La producción de bienes equivale a materialismo o es lo contrario del materialismo? Vamos a ver, la producción de bienes, claro, la historia está en la producción de bienes es necesaria, ¿no? Pero la clave está en si consumimos para vivir o vivimos para consumir. La clave está en si hacemos un modelo en el que para entender que la sociedad está avanzando, tenemos que ir generando necesidades y más necesidades y más necesidades para que así consumamos más y más y más. Esta es una desgracia que al final nos atrapa. Hacemos modelos en los que el crecimiento tiene que ser exponencial y para eso hay que generar más consumo y crear más necesidades. En Europa ocurrió, después de la Segunda Guerra Mundial, que claro, se generaron hábitos de vida austeros, porque una guerra genera hábitos de vida austeros. Y cuando vino aquel plan Marshall, etcétera, Estados Unidos se quiso hacer pues, que intentar romper con esos hábitos de vida austera que se habían generado en Europa e intentar implementar pues una eclosión de consumismo. Y hubo un diseño de campañas publicitarias, etcétera, para, entre comillas, desinhibir al ciudadano europeo y para que empezase a consumir más de lo que estaba consumiendo. Porque estaba consumiendo lo que necesitaba para vivir. Y claro, no, quería que consumiesen más que lo que necesitaba para vivir, ¿sabes? Y ahí es donde un tal Ernest Titter y algunos publicistas que comenzaron a hacer toda una serie de campañas de publicidad, incluso introduciendo resortes eróticos en la propia publicidad para que uno esté soñando y de alguna manera cuando se enfrente a una publicidad en ella no se le esté hablando de la relación, qué necesidades tienes y yo te ofrezco según tu necesidad en una relación calidad-precio. No, sino se introduce un tipo de publicidad en la que a alguien se le llama a soñar. Y ahora tenemos pues, una publicidad que ve un coche y le dice, tú te lo mereces. Y dice, me voy a lo merezco. ¿Qué es eso? Yo me merezco. A ver, yo no me lo merezco. Vamos a ver. ¿Yo lo necesito o no lo necesito? ¿Cómo me lo merezco? Pero o sea, son campañas publicitarias que son un terrorismo psicológico, por Dios.
son un terrorismo psicológico, son una manipulación, son un intento de hacer ensoñaciones en la que nos están empujando hacia un consumismo absolutamente artificial. Tú te lo mereces. ¿Por qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces creo que esa es la clave, ¿no? Por eso mantener siempre esa sana tensión hacia la pobreza evangélica me parece muy importante. Intentar vivir con menos, intentar vivir con menos, ¿no? Se puede ser absolutamente feliz, ¿no? Estar feliz de tener un móvil viejo, pues qué bueno. Sí, ¿no? Estar feliz de ello, A ver, yo creo que eso es más determinante de lo que parece. El consumismo nos mina, ¿no? Gracias por su tiempo. Yo quería saber si nos podría dar 4 pinceladas sobre lo que está sucediendo en Alemania con la Iglesia y cómo lo podemos tomar o cómo podemos pensar sobre ello, un poco al hilo de la crisis que estamos viviendo en este momento. Bueno, pues lo que ocurre en Alemania, que obviamente tenemos que rezar, ¿no? Tenemos que tomarnos eso en serio. Yo antes solía hacer, fijaros, yo siempre he tenido un lema, que cuando pues predicas y propones un ideal de oración, yo siempre he propuesto hacer una doble petición y decir, yo a Dios le pido 2 cosas y os invito a que también hagáis esta doble petición. Señor, danos conversiones y vocaciones, porque son las 2 temas claves, ¿no? Y últimamente he añadido un tercero. He dicho, Señor, danos conversiones, vocaciones y la unidad de la Iglesia, porque obviamente hay una preocupación real por la unidad de la Iglesia. Pues porque eso que pasa en Alemania, que es quizás lo más emblemático, pues ¿cómo lo interpreto? Pues obviamente lo interpreto como esto último que he dicho, como una secularización interna muy grande. Pues hemos confundido la palabra reforma, la hemos invertido completamente, y entonces por reforma entendemos que la Iglesia se mundanice. Por reforma entendemos, claro, no lo que San Ignacio de Loyola entendió, porque San Ignacio de Loyola entendió por reforma otra cosa bien distinta, ¿no? Y entonces ese asumir el espíritu del mundo, en el fondo es una falta de esperanza, tú has dejado de creer que el mundo puede ser cristianizado, y entonces crees que si tú mundanizas vas a ser aceptado. Pero el mundo no necesita una iglesia mundanizada, para eso ya está el original. Una iglesia mundanizada es perfectamente prescindible. Como de hecho está ocurriendo. Lo que hay que decir que la iglesia alemana, por ese camino, no está consiguiendo la hemorragia de que anualmente tengan unas 300.000, 400.000 apostasías anualmente. Entonces creo que nos tenemos que tomar en serio la oración y el ayuno. Decía el Señor, hay ciertos demonios que no pueden ser expulsados sino con la oración y el ayuno, con la oración y el sacrificio, y tenemos que orar por ello y estar atentos y vigilantes, porque claro, también a nosotros se nos mete ese espíritu del mundo. Yo procuro, pues en Radio María, en redes, en charlas, hablar también de los riesgos que nosotros tenemos también de heterodoxias. Tenemos riesgos de heterodoxias, ¿no? Como por ejemplo, son en buena medida la introducción de la nueva era. A veces se confunden por la oración cristiana con que yo me voy a hacer cenio o pilates, o yo qué sé. A ver, un momento. O sea, que es que a veces ocurre eso. Incluso también hay colegios católicos que han sustituido la clase de religión por no sé qué, por mindfulness. Perdón, Dios se ha revelado en Jesucristo. Si tú sustituyes la clase de religión por mindfulness, esto, te digo yo que el espíritu del mundo nos ha corrompido. Es como una involución tremenda, como si la revelación no se hubiese producido. Pero hombre, ¿cómo podemos cambiar la enseñanza de la revelación de Jesucristo por mindfulness? Pero hombre, por Dios. Dice, no, pero si es que, bueno, pues quítale a las matemáticas y de ahí mindfulness nos ha fastidiado. A ver,
quitarle las matemáticas y de ahí mindfulness, ¿no? Pero, entonces, lo que ha ocurrido en Alemania es serio. Pero ojo, no estamos nosotros exentos de eso. Que he puesto un par de ejemplos y podría poner muchos más. Voy a poner muchos más ejemplos de que también esa heterodoxia y ese influjo del mundo, pues nosotros lo tenemos en casa. No creamos. Gracias a Dios el episcopado español no pasan esas cosas. Hoy es el día que estamos los obispos juntos y hemos hablado de Alemania y hemos hablado todos con una preocupación y diciendo qué hacemos y qué hacemos, ¿no? Por la gracia de Dios en España, por los obispos no hay episodios de esos. Pero que nadie se sienta libre de esas crisis, porque es que las tenemos más cerca de lo que parece. Quiero dar las gracias por estar aquí y por ser tan claro como está siendo. De verdad lo agradezco. Como madre, estoy muy preocupada porque una vez que damos el paso de reconocer que estamos apapadas de esta cultura de lo provisorio, fruto de tanto emotivismo y del materialismo, ahora ¿qué tenemos que hacer? Me ha encantado el ejemplo del móvil viejo. O sea, a lo que voy. Estoy preocupada porque veo que no hacemos. ¿Qué no hacemos? ¿Qué estamos dejando? O sea, me encantaría que saliéramos esos salmones, muriéramos por contracorriente. Porque yo creo que llegó un tiempo de poca palabra y más hecho. Que la gente está cansada de rollos y que necesitan ver. Entonces, yo como madre estoy preocupada. Porque creo que estamos inmersos y yo la primera en esto que está contando. Entonces, sí que hay que empezar a temporar. Es verdad. Si me vas a perder dinero, no tengo nada que hacer, pero nada más de pensar. O sea, ¿cómo le trato yo a mis hijos mayores que significa que hay en su universidad? ¿Cómo le trato yo a mis hijos pequeños? No sé si me estoy explicando. Pues yo creo que es importante que hagamos ese discernimiento. Una familia tiene que estar en el discernimiento siempre. Diciendo, a ver, Chesterton dijo una frase que yo diría a Chesterton después decía él, una familia fuerte es como un estado independiente, decía él. Es que en aquel tiempo las fronteras eran más fáciles para crecerlas, pero es que en este momento la frontera para que se meta el espíritu del mundo dentro de la casa es mucho más permeable para la tecnología, para no sé qué. Entonces Chesterton, cuando él decía una familia fuerte es como un estado independiente, claro, entonces no existía toda la tecnología como una forma en la que se cuela perfectamente el espíritu del otro dentro de la familia. Casamente que está en la calle, vamos, está metido en su cuarto delante de entonces, yo creo que la familia tiene que haber un espacio en el que nos sentemos y hagamos esta lectura crítica de la realidad y en la que digamos, ¿qué deberíamos hacer? Porque se nos está metiendo el espíritu de mundo sin darnos cuenta y antes hacíamos esto y hemos ido perdiendo esto. Y luego perdimos lo otro. Somos desconfiados, nos metíamos en ello. Luego bien lo perdimos. Y uno mismo va viendo en la historia de ciertas cosas que hemos ido bajando el listón sin darnos cuenta. ¿En qué momento dejamos de hacer aquello que hacíamos? Guardadas, hoy dejamos de hacerlo. Nos dimos cuenta. O sea, caer en cuenta, hacer una lectura en la que nos percatemos de que nos han cambiado el agua de la pecera sin que los peces enteren. ¿En qué momento te han hecho así? Y de repente estoy ya los aguas puestos en suelo. Eso está ocurriendo y eso requiere una lectura crítica. Yo recuerdo a nuestros padres que éramos jóvenes, pues allí en San Sebastián, estaba todo el día de la ETA, todo el movimiento terrorista y había jóvenes que estaban como vinculados con aquello y el gran acierto que tuvieron nuestros padres, que nos juntaban a sus hijos y comentábamos lo que estaba ocurriendo en voz alta. Oye, ¿y esto qué pensáis? ¿Y esto qué ha ocurrido? ¿Sabéis qué ha pasado esto? Y nuestros padres hacían en alto la lectura crítica. Nosotros nos preservaban de que nos metiésemos en aquella basura. Yo me hubiese metido en aquella basura.
si mis padres no hubiesen hecho esa lectura crítica. Y cuando veíamos el telediario, nos comentaban el telediario. Pues eso tiene que existir en la familia. Hay que hacer una lectura de lo que está ocurriendo y tomar decisiones, ¿no? Decisiones compartidas en las que se diga, oye, y esto, nos damos cuenta cómo hemos dejado de hablar con el móvil. Un móvil puede estar encima de la mesa mientras estemos comiendo. Nosotros nos hemos dado cuenta que en los campamentos, los que hacemos, en las parroquias, etcétera, no se puede hacer un campamento con un móvil. Porque esa persona no hace un campamento. Tienes que tragarlo. Tienes que tragarlo, porque si no es verdad que vas a ver un campamento todo el día mirando. Luego tantas de ejercicios espirituales que han oyéndose para jóvenes, desde sale, desde este demonio, vamos a hablar de esto la primera noche. ¿Qué hacemos? Y se vuelve levantando como uno, y fue levantando muy bien y para la mesa. Fue un espectáculo. Pero se dio cuenta de que hablar. Mira, la verdad. ¿Qué quería yo hacer? Tenía que ir a su móvil y yo, no voy a hacer. No voy a hacer. Entonces yo creo que la familia tiene que haber una lectura crítica de la realidad. Por crítica, no con criticar nada más, sino leer la realidad desde los ojos de Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. Claro, Pedro le podía haber dicho, ¿cómo voy a pensar si yo soy hombre? Pero Jesús le hubiese dicho, ya, pero yo he venido para revelarme. Y para que desde la revelación tú veas las cosas desde los ojos de Dios y no desde los ojos de este mundo. O sea, que ánimo, porque yo creo que el hecho de que te des cuenta de esto ya es un momento de gracia para ir implementando eso en el seno de la familia. Última. Bien. Ahí arriba. En el Evangelio de Marcos, antes de que Jesús se asciende, él dice a sus discípulos, a los que crean, estos son los signos que les acompañarán. Impondrán las manos y se sanarán, echarán demonios fuera. Y esos signos, y todos los carismas estos del Espíritu Santo. Pero yo no veo que eso sea común en la Iglesia Católica. Y se supone que todos creemos. Lo he visto en el movimiento carismático, pero fuera del movimiento carismático ni siquiera se habla de ello. Y a mí esto me parece muy importante, porque para hacer frente a este espíritu del mundo hace falta una fuerte unción del Espíritu Santo. Y esto es lo que no veo ni que se busque en la Iglesia. Y bueno, cuando conocí el movimiento carismático, pues sé que el Papa dijo, esto no es como una parte de la Iglesia, esto es algo que tiene que penetrar en toda la Iglesia. Y sin embargo eso fue dicho hace 2000 años por Jesús. Y veo que ni siquiera si se lo dices a un sacerdote, podría hacer una oración de liberación por mis hijas que están en el mundo, y en mi caso no están bautizadas porque yo me convertí a la Iglesia pues hace poco. Y es otro que me dice, ni que yo fuera exorcista. Y eso a mí no me encaja con el Evangelio. Vamos a ver, es importante que entendamos que los dones de Dios, los dones extraordinarios, los carismas, Dios, que es libérrimo y misericordioso, los reparte según también necesidades, situaciones, según los dones, pero fíjate, los dones tienen que ser dones de Dios, no se pueden buscar artificialmente. Sería un error el que alguien pretendiese, por ejemplo, valorar el nivel espiritual de una comunidad cristiana por el
el nivel de frutos extraordinarios que hayan podido darse. Aquí ha habido curaciones, aquí ha habido, pues por ejemplo, dice ese texto evangélico, a los que les impongáis las manos quedarán sanados. ¿Cuántos milagros ha habido aquí? Si no ha habido milagros, entonces es que no somos fieles al cristianismo. No cabería decir eso. Porque es verdad que Dios es libérrimo y Él puede dar dones extraordinarios. Y en la historia de la Iglesia nos ha dado. Y nos sigue dando. Pero Dios actúa, su gracia fundamentalmente actúa a través de los medios ordinarios sacramentales. Quiere decir que, por ejemplo, la mejor oración de liberación, el mayor de los exorcismos que podemos hacer es el bautismo, el sacramento de la confesión, la Sagrada Comunión en la que uno recibe a Jesús y entonces, si yo recibo a Jesús, soy templo del Espíritu Santo, entonces Dios habita en mí. Bueno, eso, a ver si me explico, eso vale más que todos los exorcismos, y todas las... O sea, por eso, claro que Dios puede dar dones extraordinarios y los da de hecho, pero también hay que tener cuidado de no buscarlos de una manera afectada, porque tenemos que entender que Dios sobre todo se da a través de los medios ordinarios. Y cuando una persona tiene algún carisma especial de curaciones, etc., la Iglesia le pide que sea muy discreto. ¿Por qué? Porque el demonio es tremendo, ¿sabes? Es tremendo. Y perfectamente puede hacer que alguien pueda ser engañado desde unos dones extraordinarios. San Juan de la Cruz, que fue alguien que acompañó a los místicos del siglo XVI, a los místicos del siglo de oro español, él insistía mucho en que los dones extraordinarios tienen que ser vividos en discreción y casi en ocultamiento, ¿sabes? Y puestos en manos de la Iglesia para que sean discernidos, no exhibidos delante de los demás, sin que la Iglesia los haya discernido. Porque existe el riesgo de que seamos tentados por el demonio, tentados de exhibicionismo, tentados de o sea que sí es cierto que esos dones existen, que Dios es libérrimo a la hora de darlos, pero tenemos que subrayar más que la gracia de Dios nos está viniendo de continuo a través de los medios ordinarios, que igual no estamos valorando suficientemente. Por ejemplo, la comunión, recibir la Sagrada Comunión, por ejemplo, recibir la gracia de Dios, ¿no? Entonces, personas que están, no digo a lo mejor para la gente que está en la iglesia, pero ese tipo de signos Jesús los utilizaba para la gente que no creía. Entonces sí que me parecerían como o sea, yo no podría entender que Dios no siguiera haciendo eso para que también el mundo viera la fuerza del Espíritu Santo, como se ve la fuerza del demonio tan fácilmente, pero para que viera la fuerza del Espíritu Santo. Sí, y de hecho también el Señor para las primeras conversiones, con mucha frecuencia, se sirve también de momentos fuertes. Por ejemplo, estamos viendo ahora mismo que hay muchas, gracias a Dios, el Espíritu Santo está suscitando experiencias de primera evangelización en la que uno va a un retiro un fin de semana y aquello es una explosión, me explico, es una explosión impactante, ¿no? Que es un regalo de Dios, que uno voy a hacer, yo que sé, pues un retiro de Zetá, etcétera, ¿no? Y de repente ahí se le abre pues la experiencia al Cristo vivo. Pero después de esa experiencia, que es un fogonazo, luego tiene que seguir encontrando a ese Cristo vivo en el día a día, en la Eucaristía Dominical, en mi oración todas las noches, porque quizás estamos bajo un riesgo de emotivismo en el que nuestra vida espiritual está demasiado ligada a lo emotivo, ¿sabes? A que de repente tengo una explosión y luego vienen las horas bajas, ¿no? Entonces es como si fuésemos como la bolsa, ¿sabes? Que de repente estoy de subidón y luego estoy de bajón y necesito otro chute en otro sitio, un momentico. O sea, es verdad que el Señor en la primera conversión
suele ser generoso, él es buen pedagogo y suele pegar flashes fuertes para derribar a quien sea del caballo, ¿sabes? Pero también está ocurriendo que a veces supeditamos mucho al emotivismo toda la vida espiritual, y la vida espiritual lo que tiene que tener un día a día, un saber encontrarme al Señor en la vida ordinaria, en mi oración, en mi lectura espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que complementar ambos aspectos. Bueno, no da tiempo más. Tendríamos un montón de preguntas. La última, ya, definitiva. Tenemos que cortar. Muy rápida. Muchísimas gracias. No sé si encima he llegado tarde y bueno, pero que me ha bastado. Con el rato que he estado, vamos, lo recordaré siempre. Solo una cosa. Y al hilo de lo que ha estado comentando en esta última pregunta. ¿Cómo se puede vivir en justicia, en misericordia y en verdad sin radicalidad? Sí. Y poder en estos días que vivimos hoy, que todos somos lineales, como tengo un curso de RCP en el colegio de médicos, así como en las historias, ¿cómo se puede, para intentar en este mundo sin fe, sin esperanza ni nada, confraternizar o no sé, no me salen las palabras, sin ser radical? Y si esa radicalidad, o sea, no sé, yo pienso que falta radicalidad, pero también muchas veces, o sea, en mi caso, a lo mejor la radicalidad que tengo pues ha echado para atrás a mucha gente, pienso que a lo mejor. Entonces, ¿cuál es el equilibrio realmente para vivir en verdad? Porque la verdad es una. Y en justicia, pienso, ¿cómo se puede ser radical? A ver, yo creo que el criterio, obviamente también seremos breves, ¿no? El criterio puede ser muy amplio, pero yo me atrevería a decir lo que la red hacia la radicalidad auténtica y además evangelizadora es el gozo y la alegría, ¿sabes? El gozo y la alegría. Cuando la radicalidad es un poco amarga, cuidado, ¿sabes? Porque existen radicalidades amargas. Yo creo que la radicalidad que existe es radicalmente feliz, gozoso, porque con la que está cayendo yo no me amargo, porque sé que esta historia está en manos de Dios y que Él dirige el hilo de la historia. Y yo no sé qué, cómo, dónde, de qué manera, pero Dios va a reconducir esto. Yo, a pesar de haber hecho una exposición tan, digamos, dura, uno diría, sí, estoy un poco pesimista. Bueno, a ver, yo no lo he vivido así, ¿sabes? Porque yo estoy absolutamente convencido que al final el Inmaculado Corazón de María va a triunfar, pues entonces yo sé que la última palabra es resurrección, y que entonces esto va a acabar bien. Al final todo acaba bien, y si no acaba bien todavía no es el final, ¿sabes? Entonces yo creo verdaderamente, ¿no?, en el triunfo del Corazón Inmaculado de María, y eso a mí me da gozo y alegría, y a mí no me quita el gozo y alegría ni los mayores disgustos, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que hace a la radicalidad, la hace evangelizadora, ¿sabes? Que está fundada en el gozo y en la paz de quien sabe que esto está en manos de Dios. Y Dios nos sacará de esta. Ahora, lo importante es, bueno, pues que estemos todos en clave de conversión. Como decía esa madre, ¿yo qué hago? Bueno, pues ya está, esa es la pregunta. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues en clave de conversión, cada uno viendo dónde Dios le espera, ¿no? Pues muchísimas gracias, don José Ignacio. Yo creo que nos ha puesto también delante a todos. En nuestro tejado, y que efectivamente no se trata de recriminar nada ni a nadie, sino que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y nos ha mostrado de una manera preciosa cómo el Dios fiel mantiene su alianza. Y también sus palabras nos llenan de esperanza, nos llenan también de la necesidad que tenemos nosotros de cambiar, de ser los primeros y no los otros, sino que somos nosotros los primeros que mostrar esta alegría que es la verdadera evangelizadora.
Queríamos tener un pequeño detalle, María Ángeles está aquí, cuéntame. Monseñor, queríamos que se llevara un recuerdo de estas jornadas y también de nuestro colegio. Es una imagen de San Ignacio, que lo tenemos en la entrada del colegio. Gracias de verdad, y así, bueno, pues tiene ahí también un recuerdo de este momento que tanto agradecemos. Sé que nos hemos ido de tiempo, sé que tiene que salir para un evento que tiene ahora. Yo solo os voy a pedir, bueno, por supuesto, gracias, pero voy a pedir solo un minuto porque vamos a proyectar brevemente los ponentes que van a pasar estos días y que van a poder escuchar cada uno de nuestros alumnos. Creo que merece la pena que lo veáis. Entonces proyectamos Esto es así. Va a pedir a David, si puedes contar simplemente la potencia de cada uno de estos ponentes. Muy rápido. Rápidamente. Mañana comenzamos ya con el testimonio de Gustavo Alameda, que es director de Relaciones Institucionales de Relación para el Instituto de la Lesión Medular, un ejemplo de superación, apasionado por la vida, incluso cuando duele. El jueves 20 tenemos a la hermana que está por aquí. Al final de la parroquia estará con los alumnos del último año de infantil y con los de primero al cuarto de primaria. Dará testimonio de su sí al Señor y cómo ha encontrado la felicidad al hacer la voluntad del Señor. El viernes tendremos a Alejandro Villena, conductor de la ESO, psicólogo general sanitario, sexólogo clínico y director clínico y de investigación de la asociación Dale una Vuelta. Un proyecto social y ayuda para afrontar la adicción a la pornografía. En su ponencia partirá de cartas de sus pacientes donde se verá el daño y el sufrimiento de esta adicción y el de esa oración que han hecho. La semana siguiente, el lunes 24, Alonso García, con cuarto de la ESO, aunque también se van a sumar los alumnos de FP del grado medio de situación de dependencia, es psicólogo del Hospital La Laguna de cuidados paliativos. Alonso estuvo empeñado durante su juventud en desenmascarar a Dios con argumentos científicos y racionales, hasta que se dio cuenta de que Dios había estado siempre en su vida y ahora se encuentra con él en el enfermo. Ese mismo día tenemos a Guillermo Donate, que primero de la ESO, que cayó en el mundo de la adicción y la comunidad Cenáculo le sacó las tinieblas a la luz. En España hay esa comunidad por poco tiempo, porque el día 1 abren una casa en Alicante, de mano de don José Ignacio. El martes 25 estará Dimitri Conejo con bachillerato. A lo largo de su historia tuvo que sobrellevar el abandono de sus padres, sobrevivir con su hermana en las calles de una ciudad rusa tras la caída del comunismo, vivir varios años en un abusivo orfanato hasta su adopción, crecer y adoptar el libertinaje como modo de vida hasta que finalmente ser transformado por Dios y convertirse en un gran evangelizador. Ese mismo día también estará Santi Jiménez, profesor y padre del colegio, que va a hablar a los alumnos de quinto y sexto de primaria, de cómo ha acompañado a su mujer a cargar la cruz de la enfermedad hasta la puerta del cielo. El miércoles 26 tendremos una adoración abierta a todo el mundo, a que verdaderamente, no, poner en el centro, a que verdaderamente hace que la vida sea plena. Y ya el último día, en la FP, estará César Mancebo, que es profesor de la FP, y Ana, su mujer, padre de Sandy, un niño con síndrome de Down, que dan testimonio de la belleza de acoger la vida en todas sus circunstancias. Y esto es todo por este año. Nos encomendamos cada una de estas ponencias. De nuevo, mil gracias por estar aquí y nos vamos a descansar. Gracias.